es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgando de un madero. A este Dios he exaltado, lo ha exaltado y está a su diestra por príncipe y salvador. Esas son las palabras que dio Pedro cuando ya estaba empoderado. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Hola, mi nombre es Ana Munguía y te hablo desde El Salvador. Soy escritora, soy coach de sueños y te hablo para poderte contar de la vida de Pedro. La semana pasada, el viernes pasado, estuvimos hablando sobre la trayectoria de Pedro, cómo una persona tan impulsiva, tan bocón, tan fuera de sí, que de repente era explosivo, como algunos de nosotros somos, se convirtió en ese hombre tan empoderado a pesar de los errores que cometió como ser humano siguiendo a Jesús. Decíamos la semana pasada que Pedro fue de los primeros que llamó Jesús. De hecho, Pedro conoce a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista es la persona que Dios mandó a esta tierra a través de Elizabeth, prima de María, para que fuera el que le abriera el espacio a Jesús y preparar el terreno para cuando Jesús viniera a empezar su ministerio, pues todo estuviera ya más o menos encaminado. Juan era de los que decía: arrepiéntanse pecadores, arrepiéntanse porque ya viene el reino de los cielos. Y en eso, pues Jesús se aparece cuando empieza su ministerio y fue bautizado por Juan el Bautista, porque él bautizaba a medio mundo que creía en la palabra de él. Pero él decía: yo no soy el Mesías. Viene alguien más poderoso que yo, que no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus zapatos, porque antes solo usaban de sus sandalias, antes solo usaban sandalias. Entonces, Juan el Bautista bautiza a Jesús y Jesús empieza su ministerio llamando a personas que sean sus discípulos. Los primeros que llamó fueron dos hermanos. Andrés, que había conocido a Jesús cuando lo bautizó Juan el Bautista, porque él estaba ahí presente, se lo fue a contar a su hermano: Pedro, encontré al Mesías, encontré al Mesías. Y entonces, ay no, le dijo Pedro: mentiroso, ¿cómo vas a creer? Pero entonces ven y ve. Y bueno, la cosa es que llegó donde Jesús, y Pedro y Andrés eran pescadores de profesión, pescaban, o sea, tenían una lancha, una canoa, un barco, yo no sé qué tamaño era ni cómo era, pero ellos lo que hacían era pescar. Junto con Andrés y Pedro eran pescadores, y también Jacobo y Juan eran pescadores. Jacobo y Juan eran hermanos de Zebedeo. Eso es la trayectoria de donde viene Pedro. Entonces, Jesús a los primeros discípulos que llama es a Pedro con Andrés y a Juan y a Zebedeo. Digo, a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo. Así es la cosa. Son los primeros cuatro que llama. Después viene Mateo, después vienen todos los demás: Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, llamado Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote famoso. Pero los primeros fue Pedro y Juan. Pedro y Andrés con Juan y Jacobo. Bueno, así empieza la vida de Pedro, llamado a ser pescador de hombres en vez de pescador de peces, lo cual Pedro no entiende, pero él se siente empoderado porque Jesús
lo tiene dentro de los discípulos más cercanos. Y de hecho, cuando estaban empezando el ministerio, que se le empezó a juntar un montón de gente porque Jesús empezó a sanar enfermos y entonces un montón de gente venía a Jesús para que sanara a sus enfermos, a sus primas, a sus abuelitas, a tía, a su mamá, a su hija, a ellos mismos. Y entonces Jesús sanaba a todo el mundo porque él venía a mover el esquema de los sacerdotes, de los saduceos, de los fariseos y de todos ellos para poder mostrar su poder, pero de una manera servicial. Él vino a servir. Entonces, la semana pasada hablábamos de la trayectoria de Pedro, cómo él caminó sobre las aguas, ahí lo describimos, cómo Pedro fue el primero que dijo, que declaró que tú eres el Hijo de Dios, y lo declaró así de repente. Tú eres el, porque estaba preguntando a Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Unos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, porque todo esto ya lo habían muerto a Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, un profeta del Antiguo Testamento, y otros decían que era Jeremías, otro del Antiguo Testamento. No dijeron otros personajes. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces eso lo puso a Pedro como un líder de los 12 y Jesús lo tenía muy cercano a su corazón, tanto a Pedro como a Juan y a Jacobo, los dos otros pescadores. No sé por qué Andrés no estaba ahí de cerquita, pero menciona mucho en la Biblia a Pedro con Jacobo y Juan, cerca, los más cercanos a Jesús. Entonces, hablamos también de que Pedro anunció que cuando Jesús anuncia por primera vez que va a morir, que tiene que ir a Jerusalén y que va a morir, que va a ser sacrificado y que va a ser maltratado, Pedro viene y le dice, Señor, que no te pase eso, no sea dundo, como que quien dice, no sea pasmado, no vayas ahí a sufrir, no hombre, venite con nosotros, que no te vayan a hacer nada. Pero Pedro no entendía que la misión de Jesús era morir en la cruz. En ese momento no lo entendía. Y después de que Jesús le había dicho a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, después le dice, apártate de mí, Satanás, porque te estás metiendo en medio de la voluntad de mi Padre. Y bueno, todo eso pasó y habló sobre la transfiguración, hablé sobre la transfiguración que tuvo Jesús, que también en ese momento llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, son los tres que se llevó hacia el monte. Cuando se transfigura, él se pone de vestiduras blancas, iluminado con toda su gloria, y también ahí aparece Moisés y Elías. Quiero ver, Moisés y Elías, ¿será? Moisés y Elías, correcto. Moisés, que es el siervo que Dios usó para sacar a su pueblo de Israel, y Elías, un gran profeta que también le decía a la gente que obedeciera los mandatos de Dios. Y eso fue el resumen de la semana pasada. Y me quedo en que Jesús es llevado a Getsemaní, donde antes en la última cena, les dice a todos los discípulos, se van a asustar, todos me van a dejar solo, se van a ir, pero no se preocupen que yo voy a resucitar al tercer día. Se lo vuelve a decir. Y el bocón de Pedro dice, no, yo no te dejo, yo hasta la muerte llego contigo, bla, 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 bla. Y Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás 3 veces. No, ¿cómo vas a creer? Le dice Pedro, si yo voy hasta la muerte contigo. Ya verás, le dijo. Y en eso me quedé. Que ahí está ya en el Getsemaní, en el Getsemaní lo llegan a agarrar a Pedro porque lo entrega Judas Iscariote. Eso lo expliqué el Viernes Santo, viernes de Semana Santa. Ahí está toda la historia de la crucifixión de Jesús, pero me estoy concentrando en Pedro en este momento. Y ahí Pedro saca
espada y le parte la oreja a uno de los centuriones que llegan ahí, y Jesús viene y se la pone de regreso y le dice, Pedro, guarda esa arma. Y no entiende Pedro que por qué no lo deja defenderse, pero se llevan a Jesús y Jesús se va porque ya sabe a lo que va, o sea, él ya sabe a lo que había venido, el sacrificio que hizo por ti y por mí. Si él no hubiera sido sacrificado, no tuviéramos salvación. Entonces Jesús ya sabía. Entonces se fue como tal, como cordero que va al matadero, tal como lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Él se va y todo se va. Todos los discípulos se van, se asustan y se van, excepto Pedro, que se queda así viendo, siguiendo así de lejos, porque él dijo que no lo iba a negar, ¿verdad? Porque él dijo que lo iba a defender, entonces él va a ver si se puede meter en algún momento, y de lejos empieza a ver. Y aunque les ha dicho, todos me abandonarán, Pedro dice, yo no te voy a de abandonar, yo nunca te voy a negar jamás, bla, bla, bla. Bueno, entonces Pedro está hacia lo lejos, Jesús está ahí con los sacerdotes, con los fariseos y todos esos sanhedrines, saduceos, todos esos judíos que estaban acusándolo porque no creyeron que era el Mesías. Y Pedro está de lejos viendo todo ese drama que está sucediendo. Todo esto es la medianoche, ya es la madrugada, nadie está durmiendo. Jesús ya estuvo llorando en el huerto, ahí viendo, llorando y pidiéndole a Dios que le dé fuerzas, pero que no sea su voluntad, sino que la de él. Bueno, ya pasó todo eso, ya está agarrado, está en el pretorio y entonces Pedro está sentado ahí lejos, con, con frío, entonces está haciéndose así con las manos, y se le aparece una criada y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice. No, le dice Pedro, ¿qué tú estás diciendo? Primera vez que la niega. Después se aleja de ahí y se va por la puerta para alejarse un poco más del escenario. Y ahí sale otra criada y le dice, también tú estabas con Jesús el Galileo, el Nazareno, le dice. Pero entonces viene Pedro y dice, no conozco a ese hombre. Segunda vez que lo niega. Y al rato, más tardecito, dice la palabra, acercándose los que estaban por ahí, que lo habían escuchado medio hablar ahí a Pedro, dicen, verdaderamente, también tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre, tú hablas igual que él. Y ahí Pedro se enoja y entonces empezó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. ¿Te puedes imaginar? Así unas horas atrás en la cena le dijo que jamás lo iba a negar y que jamás lo iba a abandonar. Y en esa parte de la noche, de la madrugada, de la medianoche que lo agarraran, 2, 3, 4 de la mañana, como a las 5 de la mañana, la última vez que lo niega, canta el gallo. Y cuando canta el gallo, Jesús voltea a ver, como que dice, te lo dije que me ibas a negar. Si ustedes han estado en el campo y han escuchado un gallo cantar, estos cantan a las 5 de la mañana. Yo no sé cómo saben porque ni siquiera ha salido el sol, pero ya saben que son las 5 de la mañana y ya están cantando. Y cantan, y porque cantan, y anuncian que ya va a amanecer y te despiertan. Entonces, bueno, Jesús lo agarran, lo crucifican, pasa todo lo que tiene que pasar. Pedro se va después de que lo voltea a ver Jesús, sale corriendo y se va a llorar amargamente. Se fue a casa, me imagino que se fue a su casa, a tirarse a su cama y a decirle a su esposa lo que acababa de hacer, porque Pedro era casado, sí, porque también está escrito que Jesús sanó a la suegra de Pedro, entonces estaba casado, no estaba viviendo solo con la suegra. Entonces se va a mi película, ¿verdad? Que se va a la casa y se tira a la cama, empieza a llorar y le dice todo, le echa el cuento a la esposa. Bueno, pasa la muerte, lo crucifican, lo agarra
eh, lo agarran para sepultarlo. El señor de Arimatea lo pone en su sepulcro y bueno, y ni modo a llorar porque ya son las 6 de la tarde y ya empieza el Shabbat y todos los judíos tienen que estar en sus casas a las 6 de la tarde cuando se acaba el sol y empezar el Shabbat. Y no pueden hacer nada, pasa el sábado, el Shabbat, hasta en la noche, pero ya está de noche, nadie sale. Y hasta el domingo en la mañana es que salen a ver qué pasó con el cuerpo de Jesús. Y entonces dice en el Evangelio de Juan, ya en Mateo ya no aparece esto. Entonces nos vamos al Evangelio de Juan, que sí describe lo que es la resurrección. En el Evangelio de Juan 20 en adelante está María Magdalena, que se levanta bien tempranito y se va al sepulcro, así como a las 5 de la mañana antes de que salga el sol. Él se va corriendo y ve que la piedra está movida. En aquella época las sepulcros eran en cuevas y con una piedra tapaban y lo sellaban, así como que lo encementaban. Yo no sé cómo lo sellaban porque no existía el cemento, pero bueno, la cosa es que corrió María Magdalena y no encontró el cuerpo. Y entonces salió chipusteada, chipusteada es algo bien salvadoreño, salió corriendo, volada, a buscar a Simón Pedro y a Juan. Y el otro discípulo, dice la palabra, pero era Juan. Juan, el de Juan, el hijo de Zebedeo. Y llegó donde Pedro y le dijo, y estaba con Pedro y los discípulos estaban juntos ya esa mañana, ya se habían juntado, y le dice a Pedro, Pedro, Juan, el sepulcro está vacío, no está la piedra, se han llevado a Jesús, se han llevado el cuerpo, porque a estas alturas que no captan que él iba a resucitar. Y sale corriendo Simón Pedro y sale corriendo Juan más detrás. Juan le pasa a Simón Pedro, llega ahí al sepulcro y se queda en la puerta y solo ve que está ahí todas las mantas con las que le habían envuelto a Jesús. Están ahí en el sepulcro sin nadie. Y en otra parte está puesto lo que tenía en la cabeza. Las vendas que le pusieron en la cabeza estaban bien dobladitas en otra parte. Eso me acabo de enterar por medio del pastor de mi hijo, que explicó que él es de Egipto. Él explicó que un judío mesiánico le había dicho que cuando la servilleta está puesta o un manto está puesto así bien arregladito en otra parte, quiere decir ya vengo, ya regreso. Entonces, cuando comen los judíos y no han terminado de comer del todo, ponen la servilleta bien ordenadita para que no se la levanten. Pero si la dejan así toda tirada, es que ya terminaron y ya se pueden llevar el plato. Entonces, resulta que estaba bien ordenadita. Y entonces, Juan llega, solo se queda en la orilla, Pedro ve que no entra Juan y él sí entra y entonces ve alrededor, por todos lados, y ve que no hay nada, que no hay nada, no hay nada, no están ni señas de Jesús por ahí. Y bueno, salen y se van de regreso donde están todos los discípulos y les cuentan, miren, fíjense que lo que dice María Magdalena era cierto, porque lo que decían las mujeres en aquella época no eran tomadas en serio 100% porque eran de segunda clase. Entonces tenían que ir los hombres a verlo con sus propios ojos y entonces ahí sí los discípulos empiezan a creer. Y les dicen, miren, no está Jesús, no está Jesús. Y entonces siguen todos juntitos y ahí dice que estaban todos juntos, todos los discípulos juntos y las mujeres que los acompañaban, entre ellas María Magdalena, María la madre de Zebedeo, María ya estaba ahí con ellos y pues los hermanos y todo el mundo. Y entonces estando sentados ellos ahí a puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos que iban a hacer con ellos, se les aparece Jesús en medio. Pasa a vosotros, les dice. Y les mostró las manos, aquí. El clavo iba aquí y aquí, y les enseñó el costado, y les enseñó, porque lo habían metido en la lanza, donde le había salido sangre y agua, les enseña, y les enseña el oso.
clavos, los hoyos de los clavos, porque los clavos ya no estaban. Como me envió el Padre, así también yo os envío, les dice. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. Y a quien no se los perdonéis, no les serán perdonados. Y entonces Jesús les da como el aliento de vida, así como le dieron el aliento de vida a Eva cuando hicieron a Adán y a Eva, le soplaron el aliento de vida, así les sopla él el aliento de vida a los discípulos, pero les da el Espíritu Santo a ellos primero. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos y se les abren los ojos y ya se sienten diferentes. Y entonces viene y se va Jesús. Y es la ascensión y se va Jesús. Y entonces ya sé que lo ven todos, lo empiezan a ver y eran un montón de gente. Y no solo eran los 12 discípulos, eran como 120 que estaban junto con ellos en esa casa, que habían creído en Jesús. Estaban como 120 personas. Y total que salen a la calle y a Galilea y se va Jesús para el cielo. Y así lo ven que se va. Y les dice, vayan y hagan discípulos. Y eso fue lo último que les dijo, vayan y hagan discípulos. Y entonces se acaba el libro de los evangelios y empieza el libro de los hechos. Pero antes de que se terminen los evangelios, bueno, el sepulcro les aparece a ellos una vez, pero todavía están como en duda que qué va a pasar, que qué tienen que hacer, cómo van a empezar el ministerio, para dónde van a ir. Y entonces, como no saben qué hacer, viene Pedro y dice, bueno, miren, niños, yo no sé, pero yo me voy a ir a pescar porque tengo que buscar comida para que comamos. Y se fue y con 7 otros discípulos y yo, ay, nosotros vamos también contigo, y se fueron los 7 ahí a pescar y se fueron a pescar. Y cuando estaban en la barca, que no pescaron nada, por supuesto, venían de regreso y vieron a un hombre que estaba ahí en la orilla con fuego y que tenía un pez encima que estaba cocinando, y no reconocieron que era Jesús. Y les dijo, traen peces, les dice, sabiendo que no tenían nada. No, les dice, no nos fue bien, no tenemos nada. Váyanse un poco para adentro y echen la malla ahí a la derecha, les dice. Y entonces se le quedan viendo al hombre y dicen, bueno, tirémosla. Y la tiran y otro montón de peces que agarran por segunda vez, otra pesca milagrosa, y agarran un montón. Y entonces, bueno, salen con los peces, los ponen en las brasas y comen. Y se ponen a comer con él, con el hombre que está ahí, se ponen a comer. Y no habían captado que era Jesús. Y entonces habían agarrado, dice la palabra, 153 peces. Bueno, vengan y coman, dijo, ya comieron, ya bien comidos. Le dice, se dirige de los 7 que estaba ahí, se dirige a Simón Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le estaba preguntando si le amaba con el amor ágape. El amor ágape es el amor más especial. Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Querer es el amor fileo, el amor fraternal. Pero Jesús le estaba preguntando que si lo amaba. Y él le dijo, sí, te quiero, le dice. Apacienta mis corderos, le dice Jesús. Y la segunda vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero así, amor ágape, ¿me amas con amor ágape? Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Nuevamente le dice, te quiero, el amor fileo, el amor fraternal. Pastorea mis ovejas, le dice Jesús. Luego una tercera vez, como lo negó 3 veces le pregunta. La tercera vez le dice, y Simón, hijo de Jonás, fíjense que no le dice Pedro, le dice Simón, su nombre original.
le quitó el rótulo de Pedro, el poderoso y el que le iba a dar las llaves del cielo. No, le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Tú sabes que sí, te quiero, le dice, apacienta mis ovejas. Y se lo vuelve a preguntar y le dice, pero tú lo sabes todo, le dice, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a decir, apacienta mis ovejas y sígueme, le dice. Y en eso, pues ya pasó la resurrección, se va Jesús para el cielo y se quedan los apóstoles solos. La ascensión de Jesús está descrita en Hechos, en el capítulo 1. Hechos lo escribe el mismo escritor que hizo Lucas. Él es un científico, él es un médico investigativo y él puso el relato de Lucas y hace el relato también de los hechos de los apóstoles, todo lo que sucedió post Jesús. Bien interesante, porque él no era un discípulo de los 12 discípulos, sino que era un científico y él quería todas las evidencias científicas. Y entonces ahí habla sobre la ascensión de Jesús en Hechos 1, del 6 en adelante. Y le preguntan antes de irse a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que es el Padre que puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde les deja la gran comisión y les dijo que les iba a venir el Espíritu Santo y como ya les había soplado así y ya sintieron el Espíritu Santo en ellos, ya se sienten más empoderados. Y Jesús se va. Y entonces se juntan todos los discípulos y están en oración fervientemente juntos en un solo lugar, en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Aquí especifican que estaba ya María de regreso. Acuérdense que cuando estaba en la cruz se le había encomendado a Juan, pero Juan ya estaba ahí con los discípulos y María vuelve a aparecer aquí en la película, en el episodio aquí junto con los discípulos y dice también también con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Y eran como 120 personas las que estaban reunidas. Y estando juntos en oración y en ruego, y estaban orando y pidiéndole a Dios que los guiara a ver qué hacían con toda la información que habían recibido de Jesús y el mandato que les había mandado a predicar su evangelio a toda criatura. Se levanta Pedro, el líder de los 12, estaban los 12. Se levanta Pedro y dice, primero, es necesario, dice, era necesario que se cumpliese lo que está en la escritura, dice. Y el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, quien entregó a Jesús. Ya estaba escrito en la Biblia que lo iban a entregar, que iba a ser uno de los discípulos que lo iba a entregar y que habló de Judas. Y entonces dice Pedro, tenemos que reemplazar ese puesto. Somos 11 ahora, necesitamos ser 12, necesitamos tener el reemplazo de Judas. Y entonces ahí hacen el reemplazo de Judas. Estaba Bartolomé, estaba Mateo y bueno, salió Mateo premiado y entonces Mateo se hace de los otros discípulos. Esa es otra historia. Después está en Hechos 1 del 16 al 26. Después en Hechos 2 del 1 al 13 dice que están todos reunidos nuevamente. Ya se les ha unido más gente, los han ido a buscar porque como la gente se quedó y entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús resucitó, no está en la cruz, no está en el sepulcro y entonces más gente está preguntando de alrededor, judíos y no judíos están preguntando qué onda aquí, qué pasó pues. Y entonces ahí dice, en la palabra dice
Vino del cielo un estruendo como un viento recio y soplaba, que llenó toda la casa y aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y ahí había gente que era partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Punto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de la parte norte de África, de Cirene. Habían romanos, habían judíos, habían prosélitos, habían cretenses, habían gente de todas partes que hablaban todos hebreo, porque estaban en Jerusalén, todos eran judíos y eran hebreos, pero las lenguas que les mandó el Espíritu Santo a los discípulos eran lenguas de cada una de estas regiones, o sea, de los otros idiomas. Empezaron a hablar en el idioma local de cada uno y empezaban a decir cosas que el Espíritu Santo les decía sobre sus vidas y sobre bendecirlos y darles testimonio de Jesús y darles orientación espiritual a todos. Y todos se quedaron como que, wow, ¿y estos de dónde saben todos estos idiomas? ¿Cómo saben? ¿Cómo estoy escuchándolos en inglés, en francés, en italiano, en alemán, para ponerlo en esta época? Y ahí pues el Espíritu Santo vino sobre todos ellos y se aumentó más gente. Y se levanta Pedro nuevamente y hace su primer discurso. Otra vez el Pedro el Bocón, ahora bien empoderado con el Espíritu Santo adentro, empieza a citar al profeta Joel y al rey David, que todas estas cosas que habían acontecido ya estaban escritas en el Antiguo Testamento, pero como no tenían Antiguo y Nuevo, solo tenían Antiguo, entonces empieza a referirse hacia lo que había escrito el rey David y lo que había escrito el profeta Joel, y había dicho: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, le dice Pedro a la gente que habían dicho: mátenlo, 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 crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces esa gente se había arrepentido y los estaba buscando y les dice: lo que ustedes mandaron a matar, Jesús, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué hacemos?, le preguntaron ellos. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban al Espíritu Santo en su corazón. Y en ese momento se sumaron como 3,000 personas más que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y así empieza el movimiento de Jesús en la tierra. Así es como nace la iglesia cristiana, así es como nace el cristianismo en el mundo, con estos 12 apóstoles judíos que siguieron todas las enseñanzas de Jesús y empiezan a hablar de Jesús. Entonces los primeros convertidos eran judíos que creyeron en Jesús. Ahora en día les llaman judíos mesiánicos, porque todavía hay judíos que no creen que Jesús vino ya a la tierra y todavía lo están esperando, porque se quedaron cerrados en que solo el Antiguo Testamento existe y no quieren leer el Nuevo Testamento. Pero bueno, de ahí pues empieza Pedro a hacer ese sermón. Después de eso, ya bien empoderado, salen hacia el templo a orar a la hora, dice la hora novena, dice la palabra, que son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde los judíos se juntaban a orar. Y entonces, camino al templo, iba Pedro con Juan, el hijo de Zebedeo, nuevamente, Juan, el que le llama el discípulo amado, Juan, el que se sentaba a la par de Jesús, es ese mismo Juan, el que escribe el Evangelio de Juan. De hecho, él lo escribe. Entonces, Pedro y Juan eran como los líderes ahí, Pedro con Juan, que son de los primeros 4 discípulos. De los 4 discípulos, recuerden, los primeros 4 discípulos fueron Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Entonces Pedro y Juan llegan al templo y enfrente del templo
se ponía un hombre que era cojo de nacimiento y le pide limosna, lo ponían ahí para que pidiera limosna. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, le dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, le dice. Imagínense, un hombre que es cojo de nacimiento, nunca ha hablado, siempre ha tenido los pies así todos apuñados, nunca ha estirado sus piernas, nunca ha caminado. Y viene Pedro todo empoderado y le dice, no tengo plata ni oro, pues no tenían plata, pues, o sea, estaban viviendo el día a día y de las donaciones de que la gente le daba. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Y lo levanta y lo para. Le da la mano derecha, dice la palabra, y lo levanta y lo para. Y el hombre hasta se asustó. ¡Ah! Mis pies, estoy caminando. Y empieza a caminar y entra el cojo, el que ex cojo, al templo con ellos y la gente lo voltea a ver, que no es el que se ponía a pedir limosna en la entrada del templo. Todo el mundo lo conocía porque por muchos años, más de 40 años, él pidiendo limosna. Y el hombre está caminando ahora. Y se hace una gran revuelta y los judíos están alborotados porque ¿qué pasó con ese milagro? O sea, de repente es un milagro que atrae a muchísima gente y se alborota todo el pueblo. Y entonces los fariseos, los saduceos, todos esos están como que, ¿qué hacemos con ellos? Y en todo esto, ya estamos en el capítulo 3 de Hechos. Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón. Ya después del templo se va al pórtico de Salomón, lo sigue un montón de gente y les dice, ¿y por qué se están maravillando de esto? Dice, ¿por qué están poniendo los ojos en nosotros? Si nosotros no estamos haciendo nada, esto está hecho en el nombre de Jesucristo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob mandó a nuestros padres, mandó a Jesús para que sea glorificado, le dice. A nosotros no nos están viendo, ni a Juan ni a mí, porque no es en mi poder, es en el poder del único creador del cielo y de la tierra, que es Jesucristo. En él crean, dice. Ustedes lo mataron, dice, pero crean para arrepentimiento. Y siguen hablándoseles así a los judíos que estuvieron alborotados diciendo, crucifícanlo, crucifícanlo. Y todos empezaban a sentir el amargo, la amargura en su corazón y el arrepentimiento de haber estado en ese crucifícalo, porque en masa estaban diciendo todo eso. Y bueno, alborotaron a medio mundo. A Pedro lo llevan ante el concilio, a Pedro y a Juan lo llevan ante los sacerdotes y los sacerdotes los tratan de callar y les dicen, ustedes resentidos, sacerdotes, saduceos, el jefe de la guardia, todos esos son unos grandes resentidos. Ustedes tienen que creer en Jesús, el que resucitó. Pero ya están necios, que ellos tienen la razón y que habían matado a un hablantín, según ellos, y los meten en la cárcel. Pero cuando los meten en la cárcel por primera vez, dice la palabra en Hechos 5, que llegó un ángel del Señor y les abrió la puerta y salieron de la cárcel y se fueron a sus casas y al día siguiente tempranito estaban en el templo a la hora de la oración enseñándole a los otros judíos que no sabían que habían estado presos. Y seguían enseñando la palabra de Jesús y que se arrepientan y que Jesús es el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Y los saduceos mandan a llamarlos a la cárcel y los soldados están así, cada uno en su puesto, sin moverse. Y abren la cárcel y no hay nadie. Y no hay nadie. ¿Y qué pasó? Y los guardias, no sé qué hemos estado, nosotros no nos hemos movido, que hemos estado quietecitos. Y yo no hemos visto que se abra la puerta, no he visto nada. Pero de alguna razón el ángel les abrió la puerta, salieron por enfrente, les cerró la puerta y andaban predicando. Y entonces lo vuelven a agarrar y lo vuelven a meter preso.
Y así empieza la vida de Pedro, empoderado, hablando sobre las maravillas de Jesús, haciendo milagros en el nombre de Jesús, después que lo negó 3 veces, después que Jesús le dijo que apacentara sus ovejas 3 veces, después de haberse arrepentido, empezó a hacer la voluntad de Dios y empezó a hablar lo que era. El Espíritu Santo guiaba las palabras de Pedro y ese gran Pedro le dijo a los fariseos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgando de un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y vosotros son testigos, nosotros somos testigos suyos de estas cosas que pasaron, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado por Dios a los que le obedecen. O sea, ustedes no, pero nosotros sí. Y con eso terminó Pedro diciéndole a los fariseos que ellos estaban equivocados y que no se iban a callar, aunque los metieran en la cárcel 80 veces, iban a seguir predicando la palabra de Jesús, porque Él les había dicho que siguieran predicando el Evangelio, que siguieran sanando enfermos y que siguieran haciendo el bien. Así es que Pedro les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en que es mejor obedecer a Dios que lo que te manda hacer un jefe, un padre, una madre, un amigo, alguien que es líder tuyo y que tú no estás de acuerdo? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hay que tener pensamiento propio. Y con ese pensamiento propio, eso estaba creciendo a pasos agigantados y se estaban convirtiendo en un montón de judíos por todos lados. Y en una de esas, Juan y Pedro se fueron a la casa de Cornelio, que era un curtidor, dice la palabra, que era un curtidor que vivía cerca de la playa, cerca del mar. Y estaba ahí Pedro con una gran hambre, y mientras cocinaban, él se fue a contemplar el cielo y a orar. Y en eso vio un lienzo que se abría y salían un montón de animales y decía: Pedro, agarra y come. No, decía Pedro, ¿cómo voy a agarrar si yo de ningún animal inmundo he metido en mi boca? Jamás en mi vida. Y se fue el lienzo y volvió a venir y le decía: Pedro, mata y come. No, yo no he puesto nada en mi boca que sea inmundo, que esté en contra de la ley. Nunca, jamás he puesto nada malo en mi boca. Y se fue el lienzo. 3 veces pasó eso. Al mismo tiempo, un día antes, Cornelio, un centurión, el centurión era un soldado que estaba a cargo de 100 soldados, o sea, digamos, un general que tenía una campaña de soldados a su cargo, que eran 100, pero se llamaba un centurión. Él era romano, pero él tenía temor de Dios. Él le oraba a Dios y le daba ofrendas a los judíos, para el templo judío, les ayudó a construir también un templo judío porque era temeroso de Dios, dice. Y él tuvo una visión que había un Pedro que estaba donde un Simón, el curtidor, y que lo mandara a llamar para que él le dijera qué hacer. Y Pedro, tan empoderado que estaba en sí mismo y era llamado a que los judíos conocieran de Jesús, cuando tuvo esa visión de que se les mandaba un montón de animales inmundos, porque los judíos, digamos, no comen camarones porque son lo que llaman las cucas del mar, los que se comen que está en la playa, no comen cerdo, comen kosher, o sea, no comen lo que llaman kosher, o sea, no mezclan queso con carne. Hay varias cosas que aprendí en el camino, pero no mezclan muchas cosas. Entonces él nunca había comido cerdo, nunca había comido
camarones, no había comido langostas, todas esas cosas no las comían ellos. Entonces, Pedro estaba como, ¿qué onda aquí? Pero Cornelio lo manda a llamar y cuando llegan los soldados de Cornelio a llamar a Pedro, Pedro dice, ok, sí, voy a ir donde él. Y llega donde Cornelio y Cornelio tiene en su casa a su mamá, su papá, su abuelita, su tía, su prima, a toda la parentela que pudo encontrar, a todos sus amigos más cercanos, los llama a su casa. Miren, vengan, vengan, porque van a venir, va a venir Pedro, el gran Pedro, va a venir a hablar con nosotros. Y él hace una gran reunión, una gran fiesta de gente que estaba esperando y llega Pedro. Dice Pedro, ¿para qué me llamaste? Le dice, pues no sé, pero Dios me mandó, me dio un sueño que te mandara a llamar y que tú me ibas a decir las cosas. Y Pedro se llena el Espíritu Santo y le empieza a predicar a esa gente y le empieza a decir que se arrepientan de sus pecados, que reciban a Jesús, que Jesús es el Salvador, que crean en él. Y toda esa gente cree en Jesús y son los primeros gentiles registrados en la Biblia que se convierten a Jesús. ¿Quién es un gentil? Todo aquel que no es judío. Todo el que no era judío era gentil y supuestamente la palabra de Dios solo estaba reservada para el pueblo judío. Solo era para ellos los mandatos, las reglas, todo lo que está en el Antiguo Testamento está dirigido a los judíos. Más sin embargo, Dios tenía un plan para también atraer a sí mismo a los gentiles, todos los que no habían nacido dentro del pueblo de Israel, para darnos salvación y vida eterna. Y así empieza el ministerio de los gentiles, que después realmente Dios llama a un muchacho que se llama Pablo. Eso es otra historia totalmente diferente. Pablo era un perseguidor de la iglesia y mataba a los judíos por presentar a Jesús como Salvador, porque los perseguía y los mataba. Entonces, empezando por discípulos, y el primero que mató fue a Felipe, y bueno, él fue el que los andaba persiguiendo, pero Dios tuvo a bien agarrar a Pablo y también tuvo un encuentro personal así radical con él. Y Pablo fue el gran Pablo que escribió muchos de los libros que están en el Nuevo Testamento, y él tuvo el ministerio de entrenar a los gentiles. Y Pedro se quedó con los judíos, entrenando judíos. Bien interesante, porque Pedro era un pescador, no era letrado, no era estudioso de la palabra, y él fue llamado a predicar a los judíos. Y Pablo era un estudioso de la palabra, conocía de pe a pa, porque él había estado a las pies de Gamaliel aprendiendo de la palabra de Dios y era un conocedor de la palabra increíble y por eso perseguía a los judíos convertidos. Pero Dios lo llama a entrenar a los gentiles, a hacer y a crecer la iglesia, lo que se llama ahora la iglesia fuera de los judíos, la iglesia que sigue a Jesucristo. Y así es la vida de Pedro, muy empoderado, después de que fue el que negó a Jesús, después el que el bocón, el que era el salido, el que era el impulsivo. Ese su impulsivo se convirtió en ser el líder de los apóstoles y de hecho tiene dos libros que ha escrito, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que eso no los vamos a discutir aquí, será otra ocasión, pero te invito a que los leas para que aprendas directamente del apóstol Pedro. Así es que espero que hayas disfrutado. Sigue en este canal, comparte esta información. Espero que hayas disfrutado las enseñanzas de Pedro. Es un personaje interesantísimo. Hay que conocerlo más y de hecho, por estar preparando esto, me he incentivado a volver a leer Primera y Segunda de Pedro, así es que al rato y del siguiente viernes y hablo de esto, de Pedro todavía para poder seguir hablando de este personaje. Me encanta Pedro, pero más que eso, me encanta que quieras conocer más de él. Abre las escrituras, busca a Jesús, que Él es tu Salvador. Y vamos a terminar orando. Señor Jesús, te damos gracias
por esta enseñanza, gracias por la vida de Pedro, por la transformación radical que hiciste en él, porque tú lo usaste para expandir tu evangelio, para empezar, Señor, con tu gente, con la gente de adentro, los judíos, tu pueblo, pero también para empezar a expandirse hacia los gentiles, a nosotros, el pueblo añadido hacia ti, Señor. Gracias, Padre de los cielos, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y gracias por darnos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y te espero el próximo viernes. Suscríbete, compártelo y escríbeme qué es lo que has aprendido que no conocías antes. Bendiciones y hasta pronto. Hablemos.